Buenas noches, chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy en 2 minutos. Por favor, en lo que es el chat, les voy a enviar un link para el registro de asistencia. En este, por favor, ustedes deberán ingresar su nombre, la fecha de hoy, seleccionar la asignatura y poder registrar su asistencia a los que hayan ingresado el día de hoy. Por favor, en este momento, para que realicen y en 2 minutos empezamos la clase. Buenas noches, chicos. Vamos a empezar con la clase del día de hoy, recordándoles que deben de registrar la asistencia en el chat. Hoy empezamos un nuevo tema que es relacionado ya a una segunda unidad, que es la recursividad y ficheras. Vamos a ver en esencial 3 temas importantes, que es recursividad, entrada y salida de datos y ficheras, entre las cuales el primer tema, que es recursividad, es un tema, se podría decir, un poco nuevo, en lo cual se va a realizar la programación inversa o la reingeniería. Entonces, para eso vamos a ir viendo el primer tema, en el cual nosotros vamos a indicar qué es una recursividad. Ustedes van a identificar este término de recursividad a nivel del área de programación o de computación, en el cual va a ser una alternativa, un concepto de programación que implementen recursos, pero que simplifiquen estructuras repetitivas, es decir, generen modelos o módulos que vayan a hacer una retroalimentación o llamar recursivamente, como el nombre mismo lo dice, ciclos dependiendo de una condición o de una situación. Entonces, para eso, nosotros tenemos que identificar que la recursividad nos va a permitir generar una solución más sencilla, con mínimos pasos, se podría decir, y poder manejar mediante un conjunto de reglas no ambiguas. Ahora, ¿de qué se compone? La recursividad se compone de 2 casos, el caso base y el caso recursivo.
El caso base, ¿qué viene a ser? Es la solución simple para que un caso particular se pueda realizar, es decir, que pueda darse, mediante ese caso se pueda resolver. Y el otro, que viene a ser el caso recursivo. Entonces, el caso recursivo viene a ser ya la solución, pero se involucra a partir de la función base o la función original y poder llamarse a sí mismo. ¿Cuál es el proceso que debe de seguir o los pasos que se debe de seguir en una función recursiva? Es de que el procedimiento se llame a sí mismo, que el problema se resuelva mediante un tamaño menor y que el tamaño a resolver se vaya a disminuir con la versión. Por ejemplo, les pongo una función o un proceso para resolver cumplen 10 líneas, pero con la parte recursiva minimizan a unas 7 o a 5 líneas. Entonces, ¿qué hago? Eso es una refactorización de código. Entonces, para eso es necesario esta parte. Otro punto que les vamos a dar cuenta es en la parte de procesos que nosotros manejamos secuencialmente o repetitivamente una misma acción. Entonces venimos a un ejemplo que es el factorial. Siempre se ha visto que se calcula un factorial que sea positivo y que el número que yo deseo calcular es desde su unidad hasta la multiplicación hasta el número que es. Es decir, si yo quiero el factorial de 4, ¿qué tiene que ser? 4 multiplicarse por 3, por 2 y por 1. Es decir, que empieza desde su unidad hasta el número que yo deseo multiplicar o viceversa, desde el número ir disminuyendo hacia la unidad. Entonces, así se calcula un factorial. Como de manera general se utiliza un modelo iterativo o un proceso iterativo y repetitivo que necesitaría. Mi función ingresa un número y comienza siempre y cuando este sea superior a 1 o llegue hasta 1, va a realizar un proceso que diga desde 1 hasta el número que tengo y realizar la multiplicación. Todo se va a ir almacenando y retornar y finalizar. Entonces, en una parte ya de programación, yo puedo decir, creo un método público que va a retornar un entero, se va a llamar factorial e ingresa el número. Este número puede ser el que yo deseo calcular al factorial. Inicializo mi multiplicación en 1 porque si yo inicializara en 0, en este caso, ¿qué pasaría? Tuviera un problema que siempre multiplicarlo por 0 saldría 0 o 1. Entonces eso es lo que debería o siempre pasaría y nunca se cambiaría el valor. Entonces hago mi ciclo repetitivo que vaya desde 1 hasta el número que yo deseo calcular del factorial. Por eso pongo menor o igual, digo, llego hasta esa parte y realizo la multiplicación. Una vez terminada la multiplicación, retorno el valor que yo deseo generar. Entonces, es por eso que se genera o se estructura la misma. Ese es un proceso, se puede decirlo, el más utilizado, que utiliza ciertas líneas de código para realizar la multiplicación. Ahora vamos a ver, en un caso recursivo cambia un poco. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver cuál es mi caso base y cuál es mi caso recursivo. Entonces yo le digo aquí, en cambio, ¿cuál es mi caso? ¿Hasta dónde tengo que llegar? Hasta siempre y cuando no sea 0, deberá ya parar. Si es diferente de 0, pues deberá realizar la multiplicación. Entonces, ¿qué digo? Lo que tiene mi multiplicación por el número e ir menorando cada vez que se llama a mi función, ir menorando el número. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí digo, hago un comienzo, un ciclo, y digo, siempre y cuando mi valor sea diferente que en 0, no pare, sino caso contrario, voy a nuevamente llamarme a la función, es decir, llamar al proceso nuevamente, pero con el número -1. ¿Qué significa? Que n va a empezar desde 4. Como yo aquí le puse n-1, ya va a ser 3, luego va a ser 2, luego va a ser 1 hasta llegar a 0, que ahí sí se para el proceso.
Entonces vienen a ser los ejemplos prácticos que nosotros podemos darnos cuenta que un factorial, digo, ¿no es cierto?, multiplico desde la unidad hacia el número que yo deseo. Entonces ahí encuentro mi caso, que yo voy a contemplar que el número que yo tengo actualmente por, se va multiplicando por el número menos uno, menos uno, ¿hasta qué límite? Hasta llegar a cero. Entonces, yo tengo que ver en la solución que si es que mi caso base, ¿cuál viene a ser? Que si es que es igual a cero, para el proceso. Entonces, es retorna 1. Es decir, ya se termina, ya no deberá continuar. Ahora, ¿cuál es mi caso requisito? Llamar a mi función cada vez que me requiero, pero ¿qué función o qué generación tengo que hacer? Que el número le multiplique por el número menos 1. Y así nosotros vamos a ir identificando cuál es mi caso base y que la regla en la parte de recursivos siempre va a partir desde se podría decir, desde el final hacia el inicio. Entonces, esa es la diferencia que nosotros contemplamos al nivel de manejar un caso iterativo o un caso normal, que va desde un inicio hacia el final. Pero en un recursivo vuelta va desde el final hacia o disminuyendo hacia el inicio. Entonces, eso es lo que cambia y diferencia en la parte de recursividad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? Ya. Entonces yo quiero decir que en una parte de recursividad yo quiero manejar tal proceso y que permite refactorizar el mismo y poder reutilizar. Lo que yo programe normalmente en 5 líneas, yo lo programo en 4 o 3 líneas. Entonces eso es lo que me va a permitir en lo que es un caso recursivo y lo que es la parte de un caso normal. Entonces, una vez ya identificado esta parte, tenemos que identificar muy bien la parte recursiva, ya que nosotros decimos un número tiene que ser positivo, es decir, mayor a 0, y por lo cual deberá regresar el factorial. Entonces, a la entrada que va a ingresar el número, y ese número cuál va a ser el que va a terminar mi caso base, siempre y cuando sea 0 ya termine. Ahora es importante determinar tanto mi caso va a ser, ¿por qué? Porque al momento de determinar que ya hasta aquí debe de llegar y poder darle fin, porque si yo lo hago recursivo, siempre se va a estar llamando a sí mismo y si no le doy un fin, siempre se va a realizar consigo mismo y se va a llamar a sí misma siempre. Entonces, por eso es necesario el caso base. Ahora, ¿cómo funciona si se dan cuenta? De la manera normal va incrementando, pero de la manera recursiva va decrementando los factoriales y va a ir calculando. Entonces, de 1 lo multiplica por 1, luego por 2, por 3 y calculo el factorial que yo deseo. Pero si lo voy, se podría decir de una manera ya recursiva, ustedes empiezan desde el número que yo deseo, 3, luego 2, luego 1, y así lo va a ir generando. Entonces aquí si se dan cuenta la parte recursiva cómo va a funcionar. Esto es de manera normal y de manera recursiva va a factorial de 4, de 3, de 2, de 1 y 0. Finaliza y genera el proceso. Entonces, ¿por qué es necesario nosotros describir programas recursivos? Primero, porque son los más cercanos a una descripción matemática. Son utilizados tanto para lo que son expresiones algebraicas o a su vez secuencias necesarias en la parte aritmética. Por eso es necesario un programa recursivo o una función recursiva. Generalmente son más fáciles de analizar, pero sí depende mucho de la complejidad del ejemplo, porque si algo no puedo hacerlo recursivo, va a ser difícil poder estandarizar y poder hacerlo de manera recursiva. Se debe de adaptar mejor a las estructuras de datos recursivos y que los algoritmos deberán ofrecer estructuras o soluciones estructurales, modulares y lo más simple posible.
Entonces, ¿qué es fácil utilizar? ¿Para qué es factible utilizar lo que es la recursividad? Es para simplificar o refactorizar código y para tener una estructura de datos conocida generalmente como árboles. ¿Por qué no es factible utilizar la recursividad? Es que cuando los métodos se usan con arreglos largos no son recomendables de utilizar. Cuando el método cambia de manera impredecible de campos, es decir, que ingresan varios datos, ¿sí? Y cada vez van a ir variando o van a ir cambiando. Entonces, en este caso sí, no es recomendable utilizar la recursividad, ya que se utiliza en árboles, es decir, va en secuencia horizontal o vertical, como lo queramos ver, pero siempre va a depender de uno anterior. Y si cambia un valor, pues va a cambiar todos sus resultados posteriormente, porque van a alterar toda la información por las iteraciones que maneja. Ahora, otros conceptos que nosotros tenemos que manejar es los dos tipos de recursividades que se tienen, la directa y la indirecta. La directa viene a ser un procedimiento que incluye una llamada a sí mismo, es decir, en la misma función se llama a la misma. Y el indirecto que viene a ser que desde otro procedimiento llame a otro proceso original. Es decir, el proceso A llame al proceso B o viceversa. Entonces, hay otro ejemplo que es la serie de Fibonacci. Que en la serie de Fibonacci yo le digo cuál es el caso base, que siempre y cuando llegue a la condición en cambio que sea mayor o igual que 1, no puede llegar a 0 porque no hay, o sea, ya está predeterminada. Y el caso recursivo es que siempre deberá ir generando el valor -1 más el valor -2, porque esa es la secuencia que se tiene en una serie de Fibonacci. Entonces, estos son los algoritmos y estos son los procesos que nosotros tendríamos para poder hacer. Pero son ejemplos para áreas aritméticas. Si ustedes desean considerar la recursividad en un ambiente ya laboral, se podría decir, o comercial, es complicado porque realmente son procesos diferentes que no necesariamente tienen que ser recursivos, sino que por lo general sí se manejan otras sentencias o otras secuencias. Dentro de esta parte nosotros tenemos que identificar y definir bien qué es una iteración y qué es una recursión o una recursividad. La iteración viene a ser el ciclo explícito, es decir, el proceso que debe de cumplir y qué condición o qué secuencia debe de realizar. En cambio, lo recursivo es que se invoca a sí mismo y que tienen de casos bases. En ambos casos se puede decir que tienen ciclos finitos. Si lo hacemos ciclos infinitos, puede atender a nunca terminarse y ocupar todo el espacio de memoria del programa cuando se lo ejecute. Es considerado o es necesario tomar en cuenta que cada problema va a tener su solución, por lo cual es necesario poder identificar la solución más simple que viene a ser. Entonces, si yo en este ejercicio que les coloco es necesario o no es necesario colocarle recursividad, pues se lo va a ir viendo o observando. Ahora, siempre es importante tener en cuenta el dividir y para vencer, ya que muchas veces nosotros hemos visto los problemas y los tenemos que ir subdividiendo en módulos, en partes, para poder llegar a una conclusión. Es por eso que aquí la mejor técnica tenemos que ver cuál es la más fácil, la más simple, y si es que es recursividad la que les va a permitir, pues mejor utilizarla. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? No. Estamos claros con la parte teórica, que es la recursividad. Entonces, nosotros vamos a identificar y les voy a presentar varios ejemplos que se pueden realizar en la parte aritmética. Ustedes se van a dar cuenta que la parte de recursividad siempre van a haber ejemplos aritméticos
los cuales no son muy utilizados en la vida laboral, pero sí, por ejemplo, tener una secuencia, una elevación, un factorial, un numeral, por ejemplo, aquí para poder hacer el juego de Tetris o de ajedrez, yo puedo realizar cuántas casillas deberán llenar. Otros ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, es que yo digo, un granjero ha comprado una pareja de conejos para criar y luego venderles. Entonces, ¿qué significa? Que va a tener un ciclo repetitivo en este proceso. Entonces, cada vez que si la pareja desea, produce un nuevo, se podría decir, cría y puede generar nuevas producciones y nuevas acciones. Entonces aquí van a ir viendo los ejemplos prácticos que nosotros podemos considerar y poderlo manejar de manera recursiva. Y lo que permite aquí es generando mediante un método, eso siempre es necesario en la parte de recursividad. Si no tengo el método, yo no voy a poder eh, realizar la parte de la función recursiva. Entonces, siempre para poder utilizar la recursividad, siempre va a ser necesario el método. El método público, estático, protegido, como yo lo quiera llamar o como yo lo quiera trabajar, siempre va a tener este nombre. Y a la final siempre va a retornar un valor. Eso sí tienen que tomarlo en cuenta. Que retorne un entero, un decimal, un string, un char, un booleano, como el tipo de dato que se requiera, siempre van a ser necesarios. Todas las partes de recursividad, si ustedes ven aquí los ejemplos, es que siempre se necesita tener un método y un nombre de la función para que con eso ustedes puedan retornar y llamarle a la misma. Entonces, eso es la recursividad. ¿Alguna pregunta, alguna duda para ya ver el siguiente tema? No. Entonces, voy a ver la parte teórica el día de hoy y vamos a hacer práctica la siguiente clase, ¿no? Entonces, vamos a entrar a otro tema que es un poquito igual, rápido. Esta unidad no es tan larga, ya que son conceptos generales que ustedes van a ver. Entonces, vamos a ver ahora sí entradas y salida de datos. Cuando nosotros hablamos de entradas, es de que mediante teclado ingresa una información o mediante interfaz ingresa la información. Pero para poder hacer una entrada de datos, yo tengo que intercambiar esa información desde mi mundo exterior o desde mi parte exterior hacia el programa, independientemente de qué medio sea para poder ingresar o salir información. También al momento de ver la entrada de datos debemos verificar la diversidad de dispositivos y de la forma de comunicación, ya que yo puedo ingresar por pantalla, por red, por ficheros, por teclado o por alguna acción la información. Y la forma de comunicación viene a ser la misma. Yo me puedo comunicar internamente, por consola, por internet, por cable, por qué medio me puedo comunicar. Dentro de los modos de acceso, nosotros tenemos para la entrada de datos tanto las secuenciales como las aleatorias. Para saber que este intercambio de información yo lo puedo entregar en bits o en tipo binario, en tipo, se podría decir hexadecimal, caracteres, líneas. Entonces, mediante eso nosotros tenemos que ir identificando cómo se realiza la entrega de datos. A nivel general, nosotros vamos a identificar a la entrega de datos por la clase madre, se podría decir, que es el string, quien va a permitir manejar cualquier fuente o destino de datos. El string va a decir que, por ejemplo, si ingreso un fichero o ingreso una cadena de texto, a la final ingreso un valor y esa le voy a permitir retornar o generar algún proceso. Entonces, dentro de los flujos que vamos a tener en lo que es Java, se va identificando con la lectura y la escritura. Entonces, abro un flujo, mientras exista datos, leo los datos
y cerrar los datos. Y en la escritura, en cambio, es abrir mientras existen datos, escribir datos y cerrar el flujo. Aquí cuando decimos entrada de datos, ustedes pueden decir, es que yo debería ingresar datos. No, en lo que es entrada de datos para lo que son ya ficheros, que vamos a ver el siguiente tema, es que la entrada de datos, es decir, leo esa información y visualizo la misma. Y en la escritura ahí sí hago la orden o doy la orden de que escriba tal mensaje. Entonces, por eso aquí el término que ustedes lo van a identificar es un poco diferente, la lectura con la escritura. Ahora, ¿cuáles son las operaciones y flujos estándar que nosotros vamos a manejar? Es que se manejan siempre por la clase padre del system. Entonces, la clase para la entrada o la librería, mejor dicho, es la de java.lang.system. Entonces, todo lo que está en system es la que va a permitir estar dentro de la información o salida de la información. Aquí tengo varios flujos, que tengo el system.in, el que ustedes han visto con el escáner, que implementa una entrada estándar. El system.out es la que implementa una salida estándar y el system.rr que viene a implementar una salida de error. Este último término, si ustedes lo han visto, es un poquito diferente a la que todavía no se ha generado, ya que siempre van a encontrar una de entrada de datos, salida de datos, y una por defecto que se llama excepciones o errores de la misma. Al momento de decir una lectura o escritura, manejan flujos de estándar. Y estos flujos, para lo que es ya la impresión, en cambio, se maneja la librería.io, en la que permite instanciar esta clase de impresión que dice el print. Entonces yo le digo la clase madre es el print string y utilizo varios métodos. Aquí ustedes han visto y el que han manejado es el punto print o el println. Entonces ahí cuando yo digo system.out.println viene a ser que yo escribo una cadena de texto, pero directamente o automáticamente el cursor se posiciona en la siguiente línea. ¿Qué significa? Que cuando yo escriba, una vez escrito el texto, me da automáticamente un enter siguiente. En diferencia, el print directamente escribe la línea, se podría decir escribe el proceso, pero más no me da una línea o un enter por defecto, eso ya no lo hay. Hay la otra que también tenemos el printf, que significa imprima una cadena o un valor, pero con un formato predeterminado. Es decir, que si yo quiero hacer un decimal, yo le puedo decir que se imprima con 2 décimas, con 5 décimas o con 10 décimas. Entonces el printf yo le doy un formato por defecto que va a realizar. Y el otro que tenemos es el flush. El flush viene a ser como una salida de datos para escribir su contenido, vaciarle todo ese contenido y poderlo imprimir nuevamente. Entonces aquí van a ver ejemplos en el mismo que ustedes dicen, tengo una variable entera y esta variable voy a irla declarando. Entonces system.out.print en la misma línea se imprime el 5. Y si le pongo el println, la variable, coloco y le doy enter. Y el print, una misma línea, y el flush que dice presione para continuar. Una vez que le presiono, se borra todo, ¿sí? Vacía toda esa acción. Hay que tomar en cuenta que para la lectura, y es lo que ya hemos visto, es la librería Scanner, en la que yo digo, no, mi objeto es de tipo Scanner y le asigno este nuevo librería Scanner con una entrada de datos. Esta entrada es del system.in, que ya vimos anteriormente qué significaba. Creo mi nombre de variable de tipo string, entero, decimal, doble, y recojo de ese tipo de datos que yo requiero. ¿Cómo lo recojo?
teniendo el nombre del objeto, punto, el next line, el next div, el next doble, el next booleano, el que yo desee trabajar. Y también hemos visto la parte de transformación o de conversión de tipos de datos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, hemos visto dos temas esenciales o primordiales porque son o vienen a la par y cada una de ellas ustedes han visto que son necesarias para poderla utilizar. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, yo quiero hacer mi caso de factorial. ¿Cómo lo calculo? Entonces, voy a mi NetBeans y abro mi proyecto. Y una vez abierto mi proyecto, yo voy a crear estas funciones, que tienen que ser en clases apartes, en clases secundarias, dependiendo de la necesidad que ustedes requieran. Entonces yo digo, creo un programa de recursividad y aquí voy a realizar mis clases. Entonces yo tengo aquí a una por defecto, que aquí yo puedo decir, quiero calcular el factorial de un número. Entonces yo digo public y el nombre de mi método e ingreso un valor. Luego de eso, ahí sí tengo que definir mi caso base y mi caso recursivo. Entonces, mi caso base es que siempre y cuando el número sea igual a 0, finalizo el proceso. Cierro ya la recursividad. Pero si no, caso contrario, digo mi número por mi método, pero por el número menos 1. Entonces yo ahí, yo le identifico o yo le genero la parte de programación de ir multiplicando recursivamente. Otro ejemplo que nosotros vamos a ver es generar la división de dos números menos mediante las restas sucesivas. ¿Qué viene a ser este ejemplo, no? Que vamos a ir viendo. Es de que yo deseo, digamos, 4 dividido para 2 viene a ser igual a 2. Perdón, igual a 2. Pero yo no quiero utilizar la división, sino quiero decir ir restando lo que tengo. Entonces digo, lo que tiene A es 4 y le resto lo que tiene B. Y sigo sumando o restando lo que yo considero. ¿Cuál es el proceso de cálculo? Es que tengo que primero hacer una condición. El caso base viene a ser que siempre que B sea mayor que A, va a cumplir el proceso. Si no, caso contrario, finalizo. ¿Cuál es el proceso que siempre se va a decir? Que A menos B va a sumarle más 1. ¿Por qué el más 1? Si yo le pongo aquí A es igual a 4 de menos 2 es igual a 2 más 1 estaría igual a 3, ¿no es cierto? Pero si se dan cuenta, nuevamente hago el llamado. Entonces, ahorita ya no es 4, ¿qué envío? El 2 y envía el 2. Entonces, 2 es menor que 2, no, entonces vuelve a cumplir y a la final hago el mismo proceso. Que 4 que 2 menos 2 es igual a 0 más 1, le coloco el valor. Estas son las restas sucesivas que yo puedo hacer. Otra manera de que yo pueda ir realizando los procesos recursivos, si ustedes dan cuenta, es que tengo mi método y puedo ir llamándose a sí mismo y poder generar la acción. Del Fibonacci, ¿qué era la diferencia? Es que tenía que tener una secuencia y un orden que empieza desde 0 y va el número que tiene menos 1 más el número menos 2 y así va a tener la secuencia, es 1, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 y va a seguir realizando las secuencias hasta n. ¿Qué significa n? Hasta n números que quiere pasarse la serie. Ahora, ¿qué pasaría si yo deseo, ¿sí?,
realizar un proceso recursivo para una tabla de multiplicar, que viene a ser más o menos similar a lo que es la parte de el factorial. Entonces yo deseo hacer un programa, un programa de realizar la tabla de multiplicar. La tabla de multiplicar de un número ingresado por teclado. Entonces, ¿qué tuviera que hacer aquí? Si yo ingreso 5 como n, diría que vaya 5 por 1 es igual a 5. 5 por 2 es igual a 10. Pero si se dan cuenta, si yo deseo hacer este proceso de la tabla de multiplicar, yo tengo que ir imprimiendo estos valores. ¿Puedo hacer un caso recursivo o no lo podría hacer? Como es una impresión por cada número, si 5 por 3, 5 por 4, y así tengo que ir haciendo las multiplicaciones e ir visualizando, no podría hacer un caso recursivo, porque sí tiene una misma secuencia, pero tiene que tener una acción por cada proceso que se lo realice. En cambio de, por ejemplo, el factorial, que a la final sí multiplica todos los números, pero solo nos interesa el último resultado, a diferencia de la tabla de multiplicar, que aquí sí se desea, en cambio, que por multiplicación se realice el proceso. Entonces ahí sí que tuviera que ser un método público, void, método de tabla de multiplicar, y aquí yo tuviera que decir que ingrese el valor. ¿Qué valor va a ingresar o qué proceso debería ingresar? Es número, ¿no es cierto? El número que yo tengo. Entonces yo aquí le puedo decir un int n, abro, cierro paréntesis, abro, cierro llaves, perdón, y con eso hago el proceso repetitivo. Entonces, como es un proceso repetitivo, yo tuviera que hacer un for, un do while, un while, que ingrese, que vaya desde i, ¿sí? Es decir, que siempre empiece desde 1 hasta donde tendrá que ser, hasta que i sea menor o igual que 2, es decir, la tabla de multiplicar, que multiplique desde el 1 hasta el 2, punto y coma, y más. Entonces yo aquí estoy haciendo un proceso no repetitivo, no recursivo, pero sí repetitivo. Entonces, aquí hago mi ciclo repetitivo y no recursivo. Como les decía, no puedo ser recursivo porque al momento de multiplicar se necesita hacer, se podría decir el término, imprimir el resultado. Entonces yo le puedo poner aquí un i, r como resultado, y le digo i por n, punto y coma. Y ahí si tuviera que decir system.out.println, y aquí ponerle el resultado es, le pongo igual, y le pongo la variable r, pero le anexo con el más. Pero ¿qué pasaría si ahora yo quiero que salga el 5 por 1 es igual a 5? Entonces, yo tuviera que hacer de la siguiente manera. ¿Cuál es el valor que se va a multiplicar? N. Entonces le pongo el valor más. Digo que deberá salirme el símbolo de multiplicación más. ¿Cuál es el valor que se va a multiplicar? El i, ¿no es cierto? Le concateno más el valor de las comillas y le pongo el igual. Entonces yo puedo hacer aquí, si se dan cuenta, concatenar varias variables o varios componentes en un mismo print. Entonces yo le digo n más
el signo de multiplicar, el número, más el igual. Y ahí sí que salga el resultado. ¿Cómo hago la prueba? Pues voy a mi programa principal y aquí dentro de mi main, empiezo a hacer mi proceso. Entonces, creo un objeto del tipo clase C recursividad, objeto es igual a un new C recursividad y abro, cierro paréntesis y punto y coma. Ya, y si le digo a mi objeto punto, llamo a mi método tabla de multiplicar y aquí debería ingresar n. Entonces n puedo decirle 5 o puedo decirle que ingrese por teclado. Entonces ahí hago la lectura de datos previamente. ¿Cómo hacía las lecturas de datos para recordatorio? Es utilizando la clase, escáner, objeto de lectura, es igual a new escáner. Dentro de mi paréntesis coloco el system.in, que era para la lectura, y le digo en un i es igual a mi objeto de lectura punto next y punto y coma. Y de vez de 5, ahora le tendría que colocar a ejecuto el programa, ¿sí? Que me va a permitir ir realizando la acción. Esto borremos, era para ver vectores, que ya vamos a ver ese otro tema. Entonces yo ejecuto este programa, ¿sí? Una vez ejecutado, ¿qué me va a decir? Que ingrese el número. Voy a ponerle que me dé la tabla del 6. Enter. Entonces ahí, si se dan cuenta, me sale 6 por 1, 6 por 2, por 3, por 4, hasta llegar al 12. Si yo deseo que solo llegue hasta el 10, ¿ya? Entonces tendría que colocar aquí de vez de 12 hasta el 10 y nuevamente ejecutar el mismo. Entonces ingreso ahora de 9 y ahora solo me sale hasta el 10 que me haga el cálculo. Ahora, ¿qué pasaría si yo deseo generar las tablas de multiplicar del 2 al 5? ¿Ya? Entonces quiero hacer las tablas de multiplicar desde el 2 hasta el 5. Es decir, quiero la tabla de multiplicar del 2, 3, 4 y 5. Entonces ahí yo tengo que hacer un public, voy, mi método, aquí le voy a decir que ingrese tabla del 2 y 5, le voy a poner este nombre nada más, pero que no va a ingresar nada, porque yo ya tengo por defecto que voy a decir que sea del 2 al 5. Hago un primer for, que yo le digo un for, y sea igual a 2, punto y coma, y menor igual que 5. ¿Por qué le digo que hago un ciclo repetitivo de 2 hasta el 5? Porque eso es lo primero que me pide, que vaya desde el 2 hacia el 5 y hace la tabla de multiplicar de cada uno de ellos. Punto y coma y más. Abro el proceso. Ahora, ¿cómo hago la tabla de multiplicar por cada uno de ellos? ¿Qué tenía que hacer? Otra for para que diga ahora un IJ, le voy a utilizar otra variable igual a 1, punto y coma, J menor igual que 12, punto y coma, y pongo J más. Y abro el proceso. Entonces, una vez que hago aquí el proceso, le pongo I, R es igual a ¿qué? A I por J para que pueda realizar la tabla de multiplicación para que genere, primero, ¿con qué va a empezar? 2. 2 por 1, 2 por 2 hasta llegar al 12. Luego que va a sumar 3. 3 otra vez por 1 hasta llegar al 12. Entonces, esas son las opciones que me van a permitir realizar. Y lo último que me faltaría era el imprimir. System.out.println y le pongo aquí
¿Qué variable tendría que ir primero? I, más, entre comillas, el por, ya, más la J, que vendría a ser mi incrementador, o la multiplicación, más las comillas, el igual espacio, más el resultado, que sería R, punto y coma. ¿Cómo yo podría diferenciar de qué número lo estoy trabajando? Yo podría colocar aquí un system.o.println y decirle tabla de multiplicar del, y le pongo más, y ahí se va a hacer ahora del 2, todo el 2. Va a ser la multiplicación del 3, del todo el 3. Entonces voy a probar, voy a llamarle aquí al objeto, voy a comentar para que solo salga mi objeto de punto, mi método de tabla del 4 al 5. Y ejecuto el mismo. Entonces voy a ejecutar y aquí me va a pedir un número y ya salió. Entonces, si yo ejecuto, si yo subo, mejor dicho, aquí, ustedes van a ver 2, luego la del 3, luego de la del 4 y luego la del 5. Esos son los ciclos repetitivos que nosotros tendríamos que ver si es necesario por ejemplo, este método poderlo hacerlo recursivo. Sí lo podría hacer. ¿Por qué? Porque aquí yo ya tengo un límite y tengo una acción. Pero como son dos métodos diferentes, se tendría que ver cuál se puede optimizar. ¿Dudas o inquietudes, chicos? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Estaríamos claros con la parte de tanto de entrada, salida de datos, como la recursividad, que yo puedo generar diferentes métodos de acciones y poder generar los mismos en ciclos repetitivos o de manera recursiva. No tenemos preguntas, entonces les indico que nosotros ya empezamos con la unidad 2, por lo cual ya tienen la actividad activa para poder realizar. Esta actividad es un taller en el cual es un ejercicios prácticos de recursividad, entrada, salida de datos y ficheros. Perdón. Entonces aquí ustedes van a ir viendo que van a tener en la parte de entrada y salida de datos con recursividad algunos ejercicios. Estos ejercicios sí se los va a pedir que se lo realice de manera individual, ya que esta les va a permitir poder reforzar sus conocimientos en lo que es la aplicaciones en Java. Van a poder utilizar lo que es NetBeans, o si que tienen en sus celulares, si tienen un computador, pues pueden utilizar los siguientes navegadores que sí les expliqué en la clase anterior, pero con todo ya les voy a explicar para que vean y se puedan descargar las aplicaciones. Tienen que hacer los ejercicios, colocar el enunciado, la captura de pantalla y al final colocar el enlace del proyecto de todos estos ejercicios realizados. Si hicieron más de un proyecto, pues colocan el enlace de los proyectos realizados. ¿Sí? En lo que es el celular, ustedes van a tener varias aplicaciones que van a lo que es su Play Store. Y en Play Store ustedes van a encontrar y van a buscar como app para programar Java. Entonces aquí ustedes van a encontrar varias acciones. Pero la más recomendable es la de Java Android.wiz. Y me apagando el micrófono. Demonios, deja de molestarme, compadre. Ya. Entonces, como les decía, en el celular pueden tener esta de instalar el Java n.id, o también yo les decía para que ustedes quieran aprender, pueden tener la de aprender Java porque ya les da mensajes de cómo hacer algunas sugerencias o apoyos. Y también tenemos la otra que dice aprender de programación en Java. Tiene muchas opciones, por ejemplo, aquí también tienen esta de ID para Android, que también es muy recomendable, y muchas aplicaciones que les van a permitir para Java programar. Pero la que yo les recomiendo o la más utilizada es la de Java
n.id, que aquí ustedes van a crear proyectos, ¿sí? En la opción de aquí les va a permitir generar codificación o opciones para poder programar, poder crear nuevos archivos, nuevos proyectos. Java Console, por ejemplo, es la que ustedes van a seleccionar. El nombre de aplicación 3, le voy a poner un paquete, el paquete Inge no se le escucha. ¿me confirman si ahí me logran Recording is escuchar? on. ¿Todos Sí, me Casey. logran escuchar? Ayúdenme apagando a los... Ya, ahí sí me logran escuchar. Sí, Casey. Ya. Entonces, como les decía, yo tenía en NetBeans, es lo mismo que yo podría programar en esta aplicación o en aplicaciones de celulares. Tenemos muchas aplicaciones que ustedes se van a poder descargar. La que podrían descargarse o la recomendada es esta de n.id Java, que está como primera opción que les visualiza aquí, que ustedes van a poder instalar como compilador. Ustedes van a crear sus proyectos, ¿sí? Que aquí están todos los proyectos que ustedes encuentran o generan, creando archivos. También pueden crear un nuevo archivo, abrir otro archivo, por ejemplo aquí abrir Open, tengo solo ahorita el de app, abrir alguna clase de ser el caso, o generar alguna clase adicional. Ustedes lo van a ir viendo, o si no tienen aquí ya directamente el de app.java, y ese es el que ustedes van a programar. Una vez que ya programen el código que ustedes necesitan, por ejemplo aquí de vez de hola voy a poner programación visual. Entonces yo programo, y una vez que ya termine mi programación, ustedes van a la opción de ejecutar, y si está todo correctamente les va a salir el mensaje y la ejecutación. Y aquí dice programación, el mensaje que le haya colocado, y puedo dar atrás para regresar a la programación. Esto sería igual a su celular, como ustedes consideren lo más factible que ustedes puedan programar. Les voy a facilitar de repente, o si es necesario, el instalador de Java para que puedan generar, pues no hay problema. Tenemos en la página oficial de NetBeans, o también tenemos en lo que es en la Rio Learning, les puse el enlace de lo que son recursos. Ustedes van a poder ir viendo ahí los recursos para Java, para que si es que les hace falta, ustedes van a poder ir viendo todos los recursos necesarios, tanto en ejercicios como en temas, para que puedan ir reforzando. En los ejercicios prácticos ya hay unos ejemplos que son los programas que hemos ido haciendo. Si tenemos otros, también tenemos la opción que está aquí, que ustedes van a ver como ejercicios prácticos, y les va a redireccionar a otros que hemos hecho actualmente también, como clase, el de buffer, el de objetos que ya hemos creado, y el último que ahorita estamos generando, que también ya les voy a subir. Entonces, todos los programas están siendo subidos para que ustedes puedan apoyarse y puedan ir generando. Entonces, les pido que vayan viendo, ya está la actividad ya de esta unidad, que solo es una, ¿sí? Por esta unidad. La actividad 1 tiene, la unidad 2 tiene una sola actividad,
y entraríamos directamente, porque no es muy larga la unidad, entraríamos a la unidad 3 y ahí sí son varias actividades que todavía no están activas por el momento. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda o inquietud? Hasta aquí nos quedaríamos el día de hoy. Vamos a hacer más ejercicios la siguiente clase. ¿Preguntas, Inge, chicos? Inge, buenas noches. Sí, dígame. Nosotros tenemos que entregarle una tarea el día viernes. No sé si sería factible que nos cambie la fecha. Está bien largo los ejercicios y ya tenemos poco tiempo para el viernes de entregarle. No sé si nos puede ayudar. No sé qué digan los demás compañeros también, qué opinan. Esta actividad está hasta el 14 de poder realizar la entrega. No hay problema de poderles aplazar hasta el día domingo. Tienen para poder subir. Inge, o sea, sí estoy viendo que dice el compañero, sí está un poquito largo los ejercicios, sí se puede extender unos 2 días. Sí, hasta el día No, domingo no, no. les voy a aplazar, chicos. No hay problema. Para que puedan subir hasta el Gracias. domingo, para que puedan realizar la actividad y puedan entregar. No se olviden que esta actividad ya es individual. Los ejercicios no les he indicado que puedan hacer en grupo por la cuestión de que puedan repasar. Así es que lo hacen en grupo, o sea, les pediría que cada uno vaya programando y vaya realizando, porque eso les va a servir a cada uno de ustedes. Al final, el examen cuando ustedes dan solitos. Entonces, es por eso que se les pide que realicen. No hay problema, ya está aplazado para que el domingo puedan subir y no hay problema. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? O por aquí nos quedaríamos, y si tienen alguna pregunta, el día viernes estaría habilitado el enlace para las tutorías, ¿no? Chicos, entonces les agradezco por la asistencia. Hoy nos vamos a quedar aquí porque estoy un poquito enferma, entonces por eso les voy a dar solo 1 hora. Y a la siguiente clase sí hemos de tener las 2 horas, pero ya cualquier duda o inquietud me comunican nada más por interno. Pasen bien, cuídense mucho y hasta luego, chicos. No se olviden de registrar la asistencia por el formulario que ya se encuentra. Yo en 2 minutos cierro el link, por favor. Hasta luego, chicos. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, chicos.